Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu santo templo, Señor, colocamos tu misericordia. La gloria de tu nombre llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté ahora y siempre con cada uno de ustedes. Y con nuestro espíritu. Comenzar nuestra Eucaristía, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón. Que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Te has dicho que hay gran fiesta en el cielo por los pecadores que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que te perdona mucho, a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. Alabamos al Señor cantando gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la Iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya la sabiduría del antiguo Israel exhortaba a perdonar los agravios para poder ser absuelto de los propios pecados. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces
cuando ores serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A cada estrofa del Salmo respondemos: el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Él perdona todas tus culpas y sana todas tu dolencia. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Cuánto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuánto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Pablo nos recuerda que en la vida y en la muerte pertenecemos al Señor. Escuchamos la segunda lectura. Ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos enseña que debemos perdonar de corazón a nuestros hermanos. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este domingo se centra de una manera especial en este mandamiento nuevo que nos deja el Señor, que cantábamos en el Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Este tiene que ser el horizonte y tiene que ser lo que nos oriente y nos ayude a llevar adelante nuestra relación entre hermanos. En la medida que verdaderamente somos capaces de reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Padre, que nos ama y quiere para nosotros que verdaderamente alcancemos la plenitud de la vida. Y nos encontramos con este pasaje de San Mateo, en el que Pedro, inquieto, pregunta a Jesús por esta situación tan cotidiana y tan común en la vida de cualquier ser humano. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? En la tradición de los judíos, el número 7 es, de alguna manera, reflejo de la plenitud, de la totalidad. Pero, por otro lado, hay una tradición que se vivía en los tiempos de Jesús, de que era necesario perdonar hasta 7 veces. Por eso Pedro toma esa tradición y le dice: ¿cuántas veces? 7 veces. Pero Jesús le responde con otra tradición más antigua: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
¿Qué quiere significarnos con todo esto? Que el perdón es algo que no se puede negar nunca. Es algo que debe llegar hasta el fondo, de tal manera que no dé espacio al rencor, al odio, a la venganza. Perdonar es dejar de lado definitivamente la ofensa y el mal que me han hecho. En la medida que somos capaces de perdonar de corazón, como dice Jesús en el final del pasaje del Evangelio, porque lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a los hermanos. Los discípulos habían oído hablar a Jesús y en sus enseñanzas que tenían que amar a los enemigos, que tenían que orar por los que nos hacen daños, por los que nos persiguen. Actitudes que suenan duras y difíciles de comprender. Y hoy Pedro se adelanta con este tema tan cotidiano y tan común en la vida de las personas. Pero es algo que para ellos era conocido, porque ya en el libro del Eclesiástico lo escuchábamos en la primera lectura de la misa de hoy, que el rencor y la ira son abominables, decía el texto, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El rencor y la ira, patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces, cuando ores, serás absuelto de tus pecados. Es la condición, esa capacidad de sentir que verdaderamente el Señor, en su amor misericordioso, nos perdona. Sin límites, el Señor perdona siempre. Nunca va a negar el perdón. Y en la medida que verdaderamente somos conscientes y hacemos conciencia de ese perdón que recibimos de parte de Dios nuestro Padre, tenemos que hacernos capaces también de tener una actitud semejante. Claro, muchas veces nos puede resultar difícil, puede resultar incomprensible, pero para eso tenemos el recurso de la oración, de buscar ese encuentro personal con este Dios para que nos dé las fuerzas y la capacidad de tener ese corazón misericordioso como Dios tiene su corazón misericordioso para con nosotros. Recordemos lo que nos decía San Pablo en la segunda lectura de los cristianos de Roma. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, dice San Pablo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Y esto es lo que nos puede hacer comprender la dimensión de esa capacidad de perdonar. Esa capacidad de perdonar que no quita que tengamos que de pronto en algún momento exigir la justicia frente a hechos de profundidad que nos tocan en nuestras relaciones humanas. El problema es cuando nos dejamos llevar frente a las diferencias por el ánimo de la venganza, por el ánimo del rencor, por el ánimo del odio. Puedo reclamar lo que es justo, pero el Señor me pide que verdaderamente en el fondo del corazón tenga esa capacidad de perdonar a todo aquel que me ha perjudicado, a todo aquel que me persigue, que me ha hecho daño. Difícil, pero es absolutamente posible en la medida que nuestros corazones abren su horizonte a la gracia misericordiosa de Dios y dejar la justicia en las manos de Dios.
y no actuar nosotros por nuestros propios criterios humanos. Dejar que Dios verdaderamente obre en nuestras almas y obre también en el alma y en el corazón de las otras personas. De manera que entonces podamos vivir en paz, con la alegría de la fe y de la esperanza, como pedíamos en la primera oración de la misa de hoy. Que nos colme de alegría para que podamos vivir con fe y con esperanza nuestra condición de discípulos y de testigos de la buena noticia. Démosle gracias al Señor porque Él no nos deja solos en este camino. Él nos acompaña y nos ayuda para que verdaderamente vayamos profundizando este camino del amor y de la justicia, de la búsqueda de la verdad y de la paz. El Señor nos ayuda a tener ese corazón misericordioso, que seamos capaces de compadecernos, como Dios se compadece de nuestra debilidad. Que podamos también nosotros, como hermanos, recurrir al amor del Padre para que verdaderamente nos sintamos como hermanos. Pidámosle a María para que ella como Madre reciba nuestra oración, nuestra acción de gracias, nuestras tristezas y dolores, para que ella ponga nuestra oración en manos del Señor y el Señor pueda bendecirnos. Que así sea. Orando nuestra fe, rezamos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que venía a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Debemos confiar en nuestra oración al Padre de todos por toda la humanidad, por todas las naciones del mundo, pidiendo especialmente por la paz. Damos por la Iglesia universal, por los papas, por nuestra patria, por nuestra comunidad diocesana y parroquial, por nuestra familia, por cada una de nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo Juan Rubén y por todos los sacerdotes y consagrados de nuestra diócesis, para que Dios ilumine su trabajo pastoral y lo bendiga con nuevos obreros que trabajen en la mies. Oremos, te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y los del mundo entero, para que depongan sus intereses personales y busque con sinceridad el bien común de todos los ciudadanos. Oremos,
sepamos perdonar de corazón a todo el que nos haga algún mal. Oremos. Por todos nosotros y por nuestra comunidad parroquial, para que viviendo con sinceridad el perdón de las ofensas, seamos y una comunidad de paz y reconciliación. Oremos, te rogamos, Señor. Escucha, Señor, en tu misericordia, estas súplicas que te presentamos en todas las intenciones que están en nuestro corazón y tu corazón. Y ponemos hoy ante tu altar en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es el momento de las ofrendas. Recordamos que se encuentran los sobres para la colecta Menos por Más. Alimentados con el pan de la palabra, junto al pan y al vino, presentemos al Señor la ofrenda de nuestras vidas y lo hacemos cantando. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y ofreceremos y el que nos dé comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy te entregamos juntos como hermanos, en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino te ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Ponemos, hermano, para que levante el altar los gozos y las fatigas de cada
ten piedad
Para la comunión, rogamos guardar la debida distancia que establece el protocolo y recordamos que la Iglesia ha establecido por razones sanitarias que la comunión se reciba en la mano. Si hay alguna persona celíaca que desee comulgar, puede acercarse al altar frente al sagrario. Con la alegría de sabernos perdonados por el Señor, acudamos a recibirlo en nuestro interior y lo hacemos cantando. Hambre de Cristo es lo que tengo. Nunca me sacio, por más que lo quiera. Lo miro y lo amo y me siento feliz.
Avisos parroquiales. Todos los martes de 16 a 16:45 horas te invitamos a participar de los ejercicios espirituales en la vida cotidiana. El doctor Ignacio Raúl Peña, junto a otros 3, serán instituidos ministros del acolitado el día miércoles 16 a las 18 horas en la parroquia Inmaculada Concepción. Recordamos que todos los domingos, terminada la misa de 17 horas y hasta las 18:30, nos reunimos en oración para adorar al Santísimo. Todos los miércoles a las 17:45 horas rezaremos el Santo Rosario en el templo. Cáritas Parroquial pide colaboración con alimentos no perecederos para los hermanos más necesitados. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor de todo consuelo, ordene la vida de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que, enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan así llegar un día felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la misa, para todos van a servir, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que termine muy bien este domingo, que tengan una bendecida semana, que con la gracia del Señor, que María nos acompañe en el caminar de cada día. Ahora nos despedimos rezando juntos una Ave María de Dios. Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que pasen bien y tengan una buena semana todos. Gracias, Padre. Felices de haber experimentado la misericordia de Dios, nos retiramos cantando a nuestra Madre María. Un ángel vino del cielo para anunciarle a María que el mismo Dios la elegía por madre del Redentor. Alégrate, Virgen María, lucerito del Señor. Dichosa creíste en la promesa de Dios. Aquí está la servidora del Señor y su palabra. El Espíritu me ampara, hágase su voluntad. Alégrate, Virgen María, lucerito del Señor. Dichosa vos que creíste en la promesa de Dios. Y el